en la figura adjunta ADBC es un rectángulo. E pertenece a AB. C es perpendicular a B. C es perpendicular a B. A, D y G son puntos colineales. A, D, G puntos colineales en la misma línea recta. D es el punto medio de BF. D punto medio de BF. HJ son los puntos medios de BG y DG respectivamente. HJ puntos medios, DG y BG respectivamente. ¿Cuál de las siguientes semejanzas? Esos son siempre verdaderas. Si es que examinamos la figura, el ángulo que está en A con el que está en C, que están marcados como punto y 2 puntos, suman 90 grados, porque ya tenemos un ángulo 90, así que los otros dos suman 90 grados. Los tres hacen 180 en el triángulo AEC. Al seguir examinando esta figura tienes que el ángulo ECB va a ser punto, porque es complemento del ACE, punto y 2 puntos. El que está en B, CBE, es complemento de ECB, punto y 2 puntos. El ABD, punto, es complemento de 2 puntos. Y A y BAD, digamos, 2 puntos, es complemento de punto. El ángulo que está en D es de 90 grados, así que el F de G también es un ángulo de 90 grados. Así que tienes lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y los triángulos BDG y FDG son congruentes entre ellos. El criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Eso significa que si el ángulo que está en B es alfa, el que está en F también es alfa también. El ángulo BGD, beta, y el ángulo DGF igual es beta. Porque los triángulos son congruentes. Ese es el análisis de la figura. Ahora vamos a las preguntas. El triángulo AEC es semejante con el ACB. Y la respuesta es sí, por el criterio ángulo-ángulo de semejanza. El ángulo que está en A es común a ambos triángulos. El que está en B es 2 puntos y el que está en C es 2 puntos. Ya con 2 ángulos basta y por supuesto que el tercer ángulo tiene que ser igual al tercero. El ángulo que está en E es, digamos, de 90 y el ACB es también de 90 grados. Así que sí, es cierto. Después, el triángulo ADB es semejante al FDG. Y la respuesta es no, porque tengo un ángulo, 90 grados, un lado, pero no sé nada de los otros ángulos. No puedo afirmar que alfa sea igual a 2 puntos, ni a punto, porque en ninguna parte me dijeron que el ángulo APG es de 90 grados. Luego, esta respuesta no se sabe si el ángulo APG es un ángulo 90 grados. Después, así que la 2 es falsa. Y la 3 dice BDG, el triángulo BDG es semejante al HJG. Y la respuesta es sí, porque HJ es una mediana. Y si es una mediana, es una paralela al lado opuesto. Así que si el ángulo que está en D es un ángulo de 90, el que está en J también. Y como son paralelas, si el que está en B es alfa, el que está en H también es alfa. Y con eso ya serían semejantes por el criterio ángulo-ángulo. El tercer ángulo, beta, sería común a ambos triángulos. Así que
La respuesta es sí, es cierto, y la alternativa correcta sería 1 y 3, y eso sería la E.